Hermanos, hermanas del gran espíritu del universo, reciban un saludo, un abrazo fraternal de corazón a corazón, por parte de este servidor, amigo, hermanos de todos ustedes. Pues bien, yo únicamente como mensajero, como un instrumento más, un conducto, para compartir esta cosmovisión, esta enseñanza de nuestros abuelos anahuacas, con la única intención de difundir, de dar a conocer más de esta gran cultura o de estas grandes culturas del pasado que nos legaron pues gran sabiduría, plasmada en los monumentos, en las grandes ciudades, que a pesar de la destrucción sistemática que se ha experimentado en el transcurso de nuestra historia en México y también en América Latina, pues mucho se está tratando de rescatar, sobre todo aquellas cosas que realmente son trascendentes, que son incluso prácticas, como filosofía de vida, que podemos llevar a cabo en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana, para una mayor expansión de nuestra conciencia y sobre todo de conciencia de lo que es la Madre Tierra, del retorno al orden cósmico, al equilibrio, a la armonía, que era precisamente el fundamento de esta cosmovisión. La intención de esta cosmovisión ancestral no pasa de moda y hoy más que nunca es necesario que la retomemos, porque nuestra Madre Tierra está siendo muy afectada, muy agredida por la actividad humana principalmente, y pues estamos en momentos críticos, deben saber, y realmente es importante que restauremos ese equilibrio. Hay una clave para restaurar ese equilibrio y yo les puedo asegurar que la clave está en nuestro interno, dirían nuestros abuelos, en nuestro corazón está la clave de todo. Ahí es donde el equilibrio se debe restablecer en primer lugar. Posteriormente, este equilibrio va a ser manifestado en nuestro espejo, que es la naturaleza y el cosmos. Así de sencillo, así de simple, pero así de difícil, porque hay que desterrar de nuestra conciencia muchos velos, descorrerlos. Hay mucho humo que tenemos que disipar. Y bueno, la intención de compartir estos conocimientos es esa: despejar ese humo denso que nubla la conciencia y que por lo tanto nos desconecta de nosotros mismos, nos desconecta de la Madre Tierra, nos desconecta de todo. Y entonces no somos más que hojas muertas ahí a la deriva, llevadas por el viento, y que pues simple y sencillamente van a servir para reciclarse. Y pues bueno, vamos a entrar en materia. En el video anterior les estaba yo hablando de Coyolxauhqui. Voy a seguir un poquito con el tema, algunos aspectos relevantes. Y bueno, en esta imagen que estamos observando es una imagen preciosa de lo que sería en su momento el centro del templo mayor o de la Gran Tenochtitlán. Un poco pues antes de que fuera destruida. Más o menos esta es una reconstrucción virtual de lo que sería la Gran Tenochtitlán, una de las ciudades más bellas, más majestuosas del mundo y muy probablemente la más grande de todo el mundo en ese tiempo, incluso más grande que Roma, más grande que Venecia, más grande que Asturias. Los mismos castellanos así lo describen.
Bernal Díaz del Castillo pues queda maravillado, decía que jamás había sido ni siquiera soñada una ciudad igual. La comparaba con Venecia, ya les he comentado que pues nada que ver. Para empezar, Venecia, pues sus canales dan al mar, se nutren o se alimentan del mar, y pues la Gran Tenochtitlán no está sobre el mar, o sea, estamos a 2000 metros sobre el nivel del mar, de hecho, y sin embargo, pues había canales de agua dulce y de agua salada incluso. Bien, pero pues de esto hay mucha literatura, si es que la voy a obviar. Es una información básicamente histórica, es que se puede encontrar en cualquier sitio de internet, incluso abunda demasiado esa información. Yo quiero llegar a los aspectos desconocidos, a los aspectos de los cuales casi no se habla, o que prácticamente no se habla, porque pues son ocultos, son desconocidos. Bien. Vamos a ver. Hoy quiero enfocarme un poco a la arquitectura del Templo Mayor, es decir, de esta parte que se ve aquí. Está de moda porque pues el gobierno de la Ciudad de México, a efecto de conmemorar los 500 años de la llamada caída de la gran Mexico Tenochtitlan, esta ciudad pues, prácticamente fue destruida, fue desmantelada después de que los mexicas y el gran Tlatoani, Cuauhtemotzin, pues cayera, pusiera las armas o se diera simplemente por vencido o se rindiera ante los castellanos y sus aliados. Recordemos que la Gran Tenochtitlán cayó principalmente víctima de las enfermedades, la epidemia de viruela negra, que prácticamente mató a la gran mayoría de los mexicas, hombres, mujeres, niños. Hay descripciones realmente muy dolorosas, donde se describe por realmente un escenario dantesco, miles de cadáveres por todos lados, y gran parte de esas muertes fueron provocadas por la viruela. Uno de los primeros fue precisamente Cuitláhuac, entre comillas, general de las fuerzas mexicas. Realmente aquí no había un ejército, lo que se llama un ejército no existía realmente. Los guerreros jaguar, águilas, realmente eran una especie de sacerdotes. Recibían entrenamiento marcial, ciertamente, pero eran muy pocos además. O sea, no cualquiera podía ser un guerrero águila, no cualquiera podía ser un guerrero jaguar. Y realmente había una fuerza, digamos, policíaca más que una fuerza de lo que es un ejército en forma. Entonces la Gran Tenochtitlan realmente no estaba preparada bélicamente porque, contrario a lo que dicen los historiadores, los mexicas no eran precisamente un ejército. No había un ejército como tal. Así que cuando viene la invasión, el ataque a la Gran Tenochtitlan, pues realmente los soldados eran el pueblo mismo, los macehuales, hombres y mujeres, le tuvieron que entrar sin tener incluso entrenamiento militar, es contrario a todo lo que dice la historia académica, que le pone mucho énfasis a la guerra, y dicen que Huitzilopochtli, vamos a hablar de eso, pues era el dios de la guerra, y pues eso es una falacia, eso es una verdadera aberración interpretativa, principalmente pues, de los historiadores hispanistas, pues, que son los que se han encargado de hacer toda esta serie de relatos que yo estoy seguro, ya lo estamos viendo,
gradualmente van a ir cayendo. Escuchen lo que les estoy diciendo. Van a caer. Esas mentiras van a caer y algunas ya están cayendo. Así es que vamos a insistir en seguir difundiendo nuestra visión de pues esta gran cultura, gran civilización, conocida como le dicen aztecas. Otro error, no son aztecas. Para empezar, no son aztecas. Y le siguen llamando aztecas. Son mexicas. No es lo mismo. Y a nuestros niños en la escuela les siguen hablando de los aztecas. Porque se dice que Hernán Cortés así les decía. O sea, ya desde ahí empezamos a ver quién es el que establece nombres, hechos, y etcétera, etcétera. Los que se impusieron por la fuerza bruta, por el sacrificio de millones de seres humanos. Bien, me voy a enfocar el día de hoy en el Huey Teocalli, así le llamamos. Huey, bien H-U-E-Y. Huey en lengua náhuatl significa grande o grandioso, es un término náhuatl que se usa para magnificar algo, calificarlo de grande, de magnífico, de importante. Huehueteotl, por ejemplo, ¿no? La gran energía ancestral. Huehuetl tiene un poco esa partícula de huey, de grande, importante, algo que enfatiza la importancia de algo. Huey, que por cierto es un término, un vulgarismo, algo que se ha convertido en un vulgarismo en México, donde se usa mucho esa palabra, huey, aunque no es precisamente alusiva al toro viejo, que se llama huey con W, aquí es con H, huey, de grande. Bien, Huey Teocalli. Teocalli, la casa de la energía, la morada, ahí donde reside la energía cósmica, la fuerza vital de vida que da forma y movimiento a todo lo que existe. El Huehueteotl, la energía ancestral, la energía primordial, que existe aún antes del mismo tiempo y el espacio. Es el Big Bang, en pocas palabras, el fuego primigenio que da origen a toda la existencia. Huehueteotl. Y el Teotl es simplemente esa energía que cristaliza o que manifiesta la creación. También tiene connotación de creación, aquello que es creado, Teotl. Y por lo tanto, esto nos lleva también al concepto de lo sagrado, también, pero no de Dios, como nos han querido también dar a entender. Y todavía escucho por ahí, es que Teotl es Dios. No es cierto. No significa eso. ¿De acuerdo? Bien, eso ya lo he hablado infinidad de ocasiones, pero a veces hay que estarlo repitiendo porque la versión oficialista, eurocentrista, oscurantista, por cierto, que es producto de una serie de intenciones malsanas, de engaño, para precisamente bloquear la conciencia y pues seguirnos echando humo al cerebro, a la conciencia, y seguir viendo las cosas de forma distorsionada. Pues bien, Teocalli, la morada donde reside la energía cósmica. Fíjense que esto casi no se habla, nunca se habla. Los arqueólogos han podido demostrar con evidencia arqueológica, porque ese es su trabajo, que esto que estamos viendo aquí en esta imagen, que es pues es un dibujo muy bien hecho, por cierto, en el cual curiosamente está basada la maqueta que está en el Zócalo, que está de moda, en conmemoración de estos 500 años. Bien, justamente como estaba hablando de la Coyolxauhqui, justamente aquí en esta parte fue donde justamente se descubre
en 1978 del siglo pasado, es decir, del año del siglo que nos precede 1978, estamos en 2021, justamente aquí en esta parte fue descubierta la Coyolxauhqui, de la cual hemos estado hablando. Bien, incluso ya está, les he presentado, creo que no sé si en el video anterior, creo que no. Este es el descubrimiento, pues esta es la piedra original que fue descubierta, más o menos para que se den una idea del tamaño que tiene. Es una de las grandes, de los grandes monolitos, aparte del calendario azteca o el Tonalmashot, de la Coyolxauhqui, hay varios monolitos. Uno de los más grandes es el de Tlaltecutli, ese hablaremos después. Y bien, fue descubierta precisamente por un grupo de trabajadores de luz y fuerza. Si se dan cuenta aquí, esta es la reciente, la Coyolxauhqui casi recién descubierta. Y vean cómo todavía aquí se observan los cables de conductores de electricidad, que son cables subterráneos, donde justamente sus trabajadores estaban ahí tratando de hacer reparaciones de este cable, y fue cuando dan con esta piedra, este monolito, que abrió las memorias, por cierto, ancestrales. ¿Sí? Algo se liberó ahí. Fíjense que es muy curioso. Poco después de que la Coyolxauhqui fuera descubierta, algo pasó en México. Hubo cosas buenas y otras nada buenas. Una de las cosas buenas, entre comillas, fue que se descubrió uno de los yacimientos de petróleo más grandes del mundo. El famoso boom petrolero que convirtió a México en una de las potencias petroleras del mundo. Se puede decir que fue una bendición. Y fíjense, emerge del subsuelo, de las entrañas del mismísimo inframundo o del Mictlán, surge el petróleo que le diera a México pues una riqueza petrolera pues realmente impresionante. Que por cierto, en zonas mayas, en la zona de los mayas, allá en Cantarell, enfrente de las costas de Campeche, del estado de Campeche, en el sureste mexicano. Coincidió en esa época. Fue muy curiosa, es muy curiosa esta correlación del descubrimiento de Coatlicue, arqueológicamente hablando, y este boom petrolero, que ya se hablaba, incluso México llegó a tenía 10% de crecimiento en el Producto Interno Bruto, altísimo. Esto es lo que tiene China actualmente, por ejemplo. Incluso se hablaba ya del milagro mexicano, ¿no? Sin embargo, al término del sexenio del presidente López Portillo, por cierto, estaba muy interesado él en este descubrimiento. Parece ser que trajo cosas buenas, pero al final de su sexenio vino una crisis económica brutal. Se devaluó el peso, y el país se había endeudado de una forma brutal. Los niveles de corrupción fueron extremadamente altos. Ya había corrupción, pero con el boom petrolero, como había mucha riqueza, pues la ensoñación de Coyolxauhqui, fíjense lo que les estoy diciendo. El ensueño, la ilusión de Coyolxauhqui hizo que el señor presidente de la República, López Portillo, en ese tiempo, adquiriera deuda externa, estoy hablando de dinero, y al final
pues el Fondo Monetario Internacional, que forma parte de este sistema de ensoñación, de engaño, de control por medio de la materia, pues hubo algunas jugadas que hicieron que esa deuda se hiciera sumamente difícil de pagar. Y entonces el pueblo de México quedó endeudadísimo y hubo una crisis, el peso se devaluó, en fin, empezamos a andar como país muy, pero muy mal. Curiosamente, todo esto sucedió cuando Coyolxauhqui, como piedra, como pieza arqueológica, decidió, fíjense en los términos que estoy usando, ¿verdad? Decidió emerger a la luz de las entrañas de la tierra, del mismísimo inframundo. Y México, sinceramente, empezó a andar muy mal. Muy, muy mal. Crisis tras crisis. Y nos llovía sobre mojado. A pesar de que teníamos una gran riqueza petrolera, en recursos de todo tipo, el país le debía, cada mexicano que nacía ya endeudado de por vida. Y bueno, son acontecimientos históricos interesantes, curiosos, que coincidieron precisamente con el descubrimiento arqueológico de la Coyolxauhqui. Ahora bien, por eso, si se dan cuenta, pues para mí no tiene una connotación muy positiva. Ya les dije por qué y qué representa. Fíjense que un hermanito por ahí, me parece que en el primer video, hizo un comentario respecto a los colores que tiene la Coyolxauhqui. Y fue muy interesante la observación. Dice que son los colores de la bandera española, fíjense nada más. Qué curioso. Déjenme decirles que estos colores obviamente es una reconstrucción basada en los fragmentos de incluso microscópicos de pigmento, que esta piedra estaba coloreada originalmente. O sea, es decir, es perfectamente posible a través de análisis más profundos, más minuciosos, encontrar pigmentos dentro de lo que es la piedra. Y efectivamente, esto que estamos viendo ahorita es el resultado de los colores originales. Es decir, así estaba pintada la Coyolxauhqui originalmente. Claro que esto es una réplica, ¿verdad? Es una reconstrucción de lo que se considera que eran los pigmentos. Y curiosamente, fíjese, es cierto, parecen los colores de la bandera española, ¿verdad? El color ocre, o este como rojo, el color amarillo. El amarillo siempre está asociado con la carne, con la piel, con aspectos relacionados con cuerpo, con el cuerpo físico encarnado, ¿no? El rojo siempre está asociado, obviamente, con la sangre, porque ese es el color de la sangre, el carmesí. Y por supuesto que con la vida, porque la sangre es, el atlachinoli es el agua, el líquido a través del cual fluye el fuego vital. Y en conjunto el atlachinoli es el fuego vital o la energía vital que fluye para dar vida y movimiento a las cosas, no nada más a los seres orgánicos, fíjense. Y ahorita voy a pasar ese tema, ya lo he hablado. Bien, entonces curiosamente, pues sí, estos colores, pues bueno, el azul siempre está asociado con el cielo de día. Curiosamente, pues bueno, es que la luna también se puede observar durante el día.
como bien sabemos, es esencialmente nocturno, pero también se puede observar en el día. Y bueno, el desmembramiento ya hemos dicho que esa es una metáfora de las fases lunares, son 4 fases lunares, básicamente. La cabeza cercenada, según cuenta el mito, dice que cuando Huitzilopochtli, lo primero que hace, cuando Coyolxauhqui se dirige hacia el cerro del Coatepec, el cerro de la serpiente, que valga decir, el Coatepec es el templo mayor, precisamente. Esto es el Coatepec, es decir, el cerro de la serpiente. Coatl es serpiente, Tepec equivale a cerro o montaña, ¿sí? Bien, el Coatepec aquí está representado por el templo mayor, a eso iba, precisamente. Y fíjese, la Coyolxauhqui está aquí a los pies del Coatepec. El mito, el templo mayor fue construido en base a este mito. La lucha de Huitzilopochtli, representado aquí por este teocalio, este templo, en la cúspide de la, entre comillas, pirámide. Vamos a usar pirámide por puro convencionalismo, pero no es una pirámide en el sentido estricto. Bien, esto es interesantísimo porque tiene muchísimas cosas que vale mucho la pena analizar y explicar. Porque todo esto está ajustado a la cosmovisión, al fundamento de la cosmovisión. No, es decir, los mexicas, en general los anahuacas no hacían nada que no estuviera fundamentado en aspectos de la naturaleza y el cosmos, y de los ciclos, de los movimientos, ¿sí? Y ahorita vamos a ver. Me voy a tener que regresar a lo que siempre tengo le he dedicado horas hablando y explicando esto. Este códice, en la página 1 del códice Feyerabend-Meyer, Tonalá de los Postecas, o la Cruz de los 4 Rumbos. Bueno, esto en realidad es el Tonalpohualli. Este es el fundamento de nuestra cosmovisión. Por eso le he dedicado muchas horas a explicar a detalle. Y todavía me faltan cosas, o sea, no lo he explicado todo. Pero en esto se basa. En esto se basa incluso la construcción del templo mayor. Y ahorita les voy a decir por qué. Bien, miren, me voy a enfocar en este momento en lo que es el Tlahuistlampa, que es el rumbo oriente, aquí donde nace el sol, donde nace la aurora. Eso significa Tlahuistlampa, lugar de la aurora. ¿Sale? Y quiero que observen bien a estos individuos o estas formas humanas que no son dioses. Aclaro, no son dioses. Miren, esta figura que acabo de enmarcar, lo que pasa es que necesito quitar el relleno nada más. Bueno, esa figura que acabo de enmarcar en este óvalo es Piltzintecutli. Así se llama. Es uno de los 9 señores de la noche. Así le llamó por ahí un académico. Dice que son los 9 señores de la noche. Aquí está el número 9. Son 9 aspectos de la conciencia. Y más, pero bueno, vamos a decirle señores de la noche. El primero, pues es el centro, que es el señor Tlaltecutli. Se traduce como el señor de la hierba, pero realmente es del fuego. Bueno, el centro. Aquí están estos chorros de sangre, la trachinoli, que les digo, que es la sangre como la fuerza activadora de la vida, la fuerza que fluye,
no solamente en los organismos, sino en todo el universo. La sangre es una representación de la fuerza vital de vida, del fuego sagrado, que para ser transportado y fluir requiere del agua. Ahí está el Atlachinoli, agua y fuego. Son dos de los aspectos fundamentales de la Toltecayotl, el fuego y el agua. Bien, ahora vámonos a regresar al Templo Mayor, al Hueyteocalli. Si observamos, en la cúspide del Hueyteocalli se encuentra decían los españoles, dos capillas. Por ahí lo describe Pedro de Alvarado, uno de los asesinos precisamente, quien iniciara la matanza, por cierto, ahí precisamente en una festividad que fue invitado, de repente se volvió loco, bueno, ya estaba, de tanto oro y tanta riqueza y tanto esplendor que vio, se volvió loco y empezó a matar ahí a hombres, mujeres desarmados, y ahí comenzó todo el derramamiento de sangre brutal que les culminó más adelante en la caída de esta gran civilización. Bien, vemos aquí arriba el templo de Huitzilopochtli y a su lado el templo de Tlaloc. Bien, si nosotros observamos la imagen de la Gran Tenochtitlan, aquí lo que quiero destacar es la orientación que tiene. Está orientado hacia el... Fíjense, aquí al fondo vemos el sol. Si se dan cuenta, ahí está el sol, en esta parte. Bien, este es el lado oriente, o el lado este. ¿Sí? En este dibujo, o en esta pintura, la verdad está muy bien hecho, porque este detalle del sol, está emergiendo justamente, perdón, está emergiendo, bueno, es que quiero colorearlo, pero no, este no. Quiero colorearlo porque me parece importante este aspecto que les voy a señalar. Es un detalle muy, muy significativo, importante. Aquí está el sol, miren. Bien, esta parte que estoy señalando es el rumbo oriente o Tlahuistlampa. ¿Sale? Aquí en esta pintura o esta imagen realmente está muy bien hecha. Apunta, fíjense, la capilla de Huitzilopochtli, que sería esta, en rojo, está apuntando justamente hacia la salida del sol. Aquí el sol está naciendo. Este dibujo representa lo que sería un amanecer. Ya una mañana, prácticamente por eso 6, 7 de la mañana, ya cuando el sol prácticamente está despuntando en el horizonte. Y justamente este sol que está muy a la derecha es Huitzilopochtli, ¿sí? El sol niño, o como se observa en el códice Feyerabad-Meyer, Piltzintecutli. Ese es el Piltzintecutli. Es el sol niño, es el sol que apenas está naciendo. Metafóricamente hablando, en el horizonte, en el Tlahuistlampa. ¿De acuerdo? Bien, los mexicas
en lugar de decirle Piltzintecutli, lo correlacionaron con Huitzilopochtli. Es el colibrí. Colibrí zurdo sureño. Fíjense, si nos damos cuenta, aquí donde está el sol, en esta figura, es el sur, el sureste. Geográficamente hablando, esta sería la posición, sería el sureste. El norte está hacia la izquierda de la imagen. Y el sur estaría hacia la derecha. Si nos damos cuenta, Tlaloc, la capilla de Tlaloc está orientada hacia el norte, hacia la izquierda, y la capilla de Huitzilopochtli hacia la derecha, que sería el sur. ¿Sí? Bien, empezando por ahí. En realidad, este templo, Hueyteocalli, entre otras cosas, es un observatorio. No es un centro de adoración de Huitzilopochtli, que de los dioses, y que para hacer sacrificios. Eso es absolutamente falso. Esto es un observatorio astronómico. Y aquí lo vemos claro. El sacerdote, entre comillas sacerdote, subía y registraba los movimientos que iba teniendo el sol partiendo del solsticio de invierno, que es el día de la festividad de Huitzilopochtli justamente. La Panquentlalisli, una festividad anual que se hacía el 21 de diciembre, que es justamente el día del solsticio de invierno. Metafóricamente es el nacimiento de Huitzilopochtli o Piltzintecutli, es lo mismo. Los mexicas le llamaban Huitzilopochtli, el Huitzilin, que es el colibrí, el ave más pequeña del mundo. Y además es como un niño porque se alimenta de néctar, de dulce, le gusta el dulce. Le gustan los colores, las flores, lo florido. Recordemos que los niños les gustan los dulces por naturaleza, necesitan energía, carbohidratos. Son juguetones, juegan, están para arriba, para abajo, para un lado, para el otro. Están en constante movimiento, son hiperactivos. Cuando un niño es hiperactivo es porque está muy sano. Tiene mucha energía, mucha vitalidad. Y eso es un colibrí. Es un ave pequeñita pero muy vital, juguetona, es tierno, es dulce, son un amor. Quien vea un colibrí y haya conectado con él, con su esencia, que me lo cuente, qué siente, qué energía tiene un colibrí. No, es brutal. Es amor. Es puro amor, pura inocencia. Inocencia. ¿Sí? Es una cosa indescriptible. Algún tolteca por ahí, seguramente desde la migración del norte hacia el centro, seguramente detectó esa energía. Ya la conocían y le llamaron Messi, que es el nombre original de Huitzilopochtli, Messi. De ahí se deriva la palabra México, no tiene que ver con la luna. Como dicen, que México, lugar en el ombligo de la luna, eso no es cierto. Esa es la versión hispanista. Nuestra cultura no es una cultura lunar, es una cultura solar. Pero ahí está la ensoñación de Coyolxauhqui, interfiriendo, precisamente. Ya es tiempo de develar, de disipar ese humo. ¿Sí? México es el lugar del colibrí zurdo izquierdo, es el corazón espiritual.
Huitzilopochtli representa nuestro sol interno, nuestro fuego interior. Es el dador de vida. No es el dios principal, como dicen los bárbaros necios de la academia, que es el dios de la guerra. Y justamente el concepto de dios de la guerra se lo dan por este mito de Coyolxauhqui, donde, según el mito, bueno, pues efectivamente Huitzilopochtli nace siendo todo un guerrero con su Xucoatl, su serpiente de fuego, y con su escudo, su su chimal, su escudo sagrado, su Teochimali, ¿sí? O su escudo solar, que está en el Tonalmaxoxtl, en el centro del Tonalmaxoxtl está ese escudo. Ya se los he mostrado en algún video, por ahí hablé de los 4 Tezcaltipocas, y uno de los Tezcaltipocas, el Tezcaltipoca azul, es justamente Huitzilopochtli. ¿Por qué azul? Porque al nacer el sol colorea el cielo de azul. Es una clara alegoría al sol del solsticio de invierno, que es cuando el sol se ve más pequeño. Y en el transcurso de los días posteriores al solsticio de invierno, desde este observatorio conocido como Templo Mayor o Hueyteocalli, el astrónomo iba marcando el movimiento del sol en el transcurso de los días. Y resulta que el movimiento del sol es hacia la izquierda. Justamente, si tomamos como referencia y observatorio el Templo Mayor, el Hueyteocalli, observaremos que el sol va saliendo cada día con un movimiento hacia la izquierda. Pues bien, de ahí la palabra Huitzilopochtli. Pochtli, zurdo, izquierdo. El movimiento del sol se va dando hacia la izquierda del observador desde el Hueyteocalli, desde el Templo Mayor. Por eso es colibrí zurdo o colibrí izquierdo, o que se mueve hacia la izquierda. De ahí viene el nombre, pero no es el dios de la guerra, por favor, de ver otra de las grandes falacias interpretativas de los académicos oscurantistas, que no entienden ni papa de lo que es esta cosmovisión. Ahora, regresando al códice Feyerabad-Meyer, observen de qué lado está Piltzintecutli, que los mexicas traspolan, digamos, o interpretan como el colibrí, el niño. Piltzintecutli, el Pitzilin, es el niño, es el equivalente al colibrí. Está justamente del lado izquierdo. Es claro como el Templo Mayor está basado en el fundamento de la cosmovisión de pueblos incluso más antiguos que los mismos mexicas. Y vean de qué lado está Tlalco. Está en el Huixtlampa. En este caso, el códice Feyerabad-Meyer, el oriente es este trapecio que está arriba, es el Tlahuixtlampa, donde nace la aurora, el sol, y a la izquierda está esto que es el norte. Este es el oriente, el poniente, este es el norte y este es el sur. Para los mexicas está al revés. Lo que no, ya les he explicado, creo que en algún video se los expliqué, que este códice es muy probable que venga de Centroamérica. Es de origen maya muy probablemente. Y ha sido, y fue, pues, se le fueron agregando en el transcurso quizás de siglos, se le fueron agregando más cosas
en la medida en que se fue expandiendo la cultura maya, quizás desde los olmecas, es decir, aquí ya hay un poquito de velos, eh, de ciertas dudas, pero lo que es claro es que este códice tiene varios estilos, no solamente el maya, uno de ellos es el maya, el árbol. El árbol es típico de los mayas y de los mixtecos zapotecos, y pues se observa también influencia náhuatl, es decir, no se puede decir que esto venga de una sola cultura, sino de varias. Seguramente en el transcurso probablemente de miles de años. Entonces los mexicas simplemente pues aprendieron de esto, de varias culturas que ellos dicen que las conquistaron, pero en realidad lo que buscaban los mexicas era conquistar el conocimiento, la sabiduría, y aprendieron de las culturas que ya habían en estas tierras. Bien, este es el norte. Justamente en este códice, el norte es esta parte que está a la izquierda, ¿sí? Donde está Tlaloc y el Tepeyolot, o sea, el corazón del monte, o de la montaña, o del cerro. Y está Tlaloc ahí, enfrente del corazón del monte, o del Tepeyolot, en el lado norte del códice. El sur sería el Mictlampa. Entre los mexicas se voltea. Sin embargo, observen, el templo mayor, Tlaloc está hacia el rumbo norte precisamente. Es decir, la capilla izquierda, ¿sí? La capilla izquierda es el rumbo norte. Es más, lo quiero señalar. A ver, para que se observe con más detalle, ¿sí? El rumbo norte, pero el rumbo norte está justamente a la izquierda de donde nace el sol. O sea, en esta imagen es muy, muy buena porque nos da una panorámica de la Gran Tenochtitlán, y lo que quiero destacar son precisamente estas coincidencias con el Códice Feyerabad-Meyer, precisamente, y demostrar que el Templo Mayor y todo el trazo de la ciudad está realizado conforme al fundamento de la cosmovisión ancestral. Horizontal. Ahí está. El rumbo norte está precisamente hacia donde señala esta flecha que acabo de poner. ¿Sí? Y fíjense en el Códice Feyerabad-Meyer. Es más, creo que debería de trasladar el códice acá para que se vea un poquito más claro. Vean, para no estar cambiando de pantalla. El rumbo norte en el Códice Feyerabad-Meyer está hacia la izquierda. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué sería aquí el Huixtlampa? Entre los mexicas es el Mictlampa, pero aquí está al revés. Bien, el sur estaría hacia nuestro lado derecho, que es donde está Huitzilopochtli. ¿Sale? Bien. Fíjense donde en el Códice Feyerabad-Meyer, vean dónde está Tlaloc. Este es Tlaloc. Justamente está en el rumbo norte. Entonces, no pusieron la capilla de Tlaloc nada más por mera ocurrencia. Esto es una influencia claramente tomada de este códice, del Tonalpohualli, que es mucho más antiguo que el calendario azteca. De hecho, ya hay videos donde les demuestro, sin lugar a dudas,
como el Tonalmashot, o ya mal conocido o mal llamado calendario azteca, se basa en este códice. Está construido a partir de este códice, que básicamente es cuadrado aquí, pero se hace redondo, por decirlo así, se pasa a circular en el Tonalmashot, pero está basado en este códice, en esta cruz de los 4 rumbos, conocida como el Tonalama de los Postecos, así le puso León Portilla. Bueno, Posteco significa comerciante, y dice que lo usaban los comerciantes para determinar la suerte. Hasta ahí llegó el señor León Portilla. Bueno, pues con todo respeto, pero pues qué equivocado estaba el señor. En fin, ahí le voy a dejar, ¿no? Bueno, lo que quiero que se observe es la simetría que existe con Piltzintecutli. Recordemos que el color rojo es el color de la sangre y es el color del fuego también, ¿sí? Donde hay rojo, tenemos que entenderlo como vitalidad, como energía vital, como energía activadora. O sea, es algo masculino, de hecho. Energía activadora, energía que mueve, que da movimiento a las cosas. El corazón está en movimiento, ¿sí? Y por lo tanto es la bomba que activa la vida a través de la sangre, que es el fluido, el agua. Agua y fuego se conjugan en la sangre. Por eso es que la sangre, aquí la vemos, estos chorros de sangre, ¿sí?, como algo que está siendo irrigado, está irrigando lo de arriba y lo de abajo, el cielo y la tierra. Hay una energía que mueve el universo, y esa energía es lo que permite que el universo, todas las cosas, se animen, estén animadas, estén impregnadas de Olin Yolistli. La vida es movimiento, porque si no se mueve está muerto. Bien. De ahí la importancia del Olin. El Olin, movimiento. Las cosas se mueven porque están vivas. Todo lo que se mueve está impregnado de vida. Y eso incluye los mismos astros, el Sol, la Luna, los planetas. Todo lo que se mueve está impregnado de vida. Todo es vida. Solo lo que está en reposo está muerto. Solo lo que no se mueve está muerto. Ahora bien, entonces aquí está ese simbolismo del Atlachinoli. Agua, Tlaloc, no es precisamente el agua, el atl, sino es, sin embargo, está asociado con la lluvia, con lo que viene de arriba, el líquido vital, el que fertiliza a la tierra misma a través del licor del cielo, ¿sí? Aquel que no fecunda, sino que propicia que las semillas florezcan, den fruto, y ese no puede ser otro más que el agua que cae del cielo, o el maná del cielo, como dicen por ahí en términos más bíblicos, ¿sí? La lluvia es el maná del cielo, es el regalo que da el cielo a la tierra para que la tierra florezca, las semillas florezcan en la tierra. Eso es Tlaloc, ¿sí? Y por eso es que lo ponen ahí. Pero coincidentalmente el Códice Ferriero Ari Meyer está ahí. Y está en el Tepeyolot, es decir, está en el monte. Está en el Coatepec, le dirían los mexicas.
Y justamente ahí es donde está el Templo Mayor. El Templo Mayor es una reproducción del Tepeyolot, es una representación del monte, del Coatepec, donde vive, donde se establece esa batalla precisamente contra Coyolxauhqui, donde Huitzilopochtli combate a la ensoñación lunar, que aquí está representada por Tezcatlipoca, también descuartizado. Ya les he dicho, Tezcatlipoca representa los aspectos de la noche. En este caso y en este códice no lo están representando como Coyolxauhqui, lo están representando como Tezcatlipoca, pero es la luna. Y está desmembrado también Tezcatlipoca. Aquí vemos la cabeza completa, que es el equivalente a la luna llena. Y fíjense, 7 días después, si contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 días después se da la siguiente fase lunar, representada por la mano desmembrada, descuartizada de Tezcatlipoca, que sería la media luna menguante. Luego 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 días después vemos el muñón, es decir, la parte donde Tezcatlipoca se corta el pie, según también narra el mito creacionista, donde para cazar a Zipacli, Tezcatlipoca se autosacrifica cortándose el pie y dándoselo de carnada a Zipacli para ser cazada por Quetzalcóatl en conjunto con Tezcatlipoca Negro, es decir, el día y la noche. El Ometeotl, la dualidad cósmica, ¿sí?, participando en otro sacrificio, que es el sacrificio de Zipacli, la casa de Zipacli, y a través de los restos de Zipacli, el gran devorador, el agujero negro primordial. Aquí podemos hablar de materia antimateria, Tezcatlipoca como la materia, de hecho es la materia, el ordenador de las cosas, el demiurgo ordenador, que representa la materia, y Quetzalcóatl representaría la antimateria. Entre estas dos polaridades opuestas y complementarias se crea lo que existe actualmente. Y bien, pues ahí está el Tepeyolot, aquí representado en el códice como un pictograma en el Huixtlampa. Y arquitectónicamente hablando, el Tepeyolot lo estamos viendo aquí como el Templo Mayor o el Hueyteocalli, ¿sí?, con estas dos capillas que representan esa dualidad opuesta, complementaria, uno en el fuego, como una advocación del sol, y el otro, Tlaloc, ¿sí?, como el atributo agua, que viene del cielo, licor del cielo, en forma de agua. Ahí tenemos el Atlachinoli. Como vemos claramente cómo coincide este ordenamiento de pares, uno enfrente del otro, ¿sí?, con algunas modificaciones, porque los mexicas, pese a que sí se ajustan al fundamento de la cosmovisión de culturas de la náhuatl, como los mayas, los mixtecos zapotecos, como los náhuatls, que ya estaban, los teotihuacanos, que estaban antes que los mexicas. Ya los mexicas aquí pues retoman todos estos fundamentos y simplemente en base a ellos construyen toda la gran ciudad de Mexico-Tenochtitlan, que no es otra cosa más que un trazo del orden cósmico y natural.
basado en los movimientos del Sol, basado en los movimientos incluso de la Luna, y basado en todo lo que podríamos resumir como el orden cósmico. ¿Sí? De ahí la belleza, la armonía, la simetría de esta gran ciudad y de esta gran civilización que no hacía nada que no tuviera una razón de ser, que no tuviera una traza matemática, que no estuviera en función de patrones cósmicos. Esa es nuestra cosmovisión. ¿Sí? Y vean, pues miren, me he extendido ya un poquito más de lo que yo hubiera querido. Me parece que de momento le voy a dejar aquí, únicamente para hablar de pues algo del Templo Mayor. Hay más, porque todavía me falta hablar de los 7 cuerpos que conforman el Hueyteocalli. Ese es otro rollo. Han de saber que esto que llamamos Hueyteocalli o Templo Mayor tiene 7 cuerpos. Comprobadísimo por los arqueólogos. Ellos no entienden por qué. Nosotros sí. Les vamos a explicar por qué son 7 templos que fueron construidos dentro de este gran templo Hueyteocalli. Hay otros 6 templos más. Son los 7 cuerpos de los cuales está conformado todo ser humano. Pero eso va a ser en el siguiente tema. Es un tema muy esotérico. Aquí sí me voy a dar permiso para romper algunos prejuicios, algunos secretismos que tenemos todavía, un poco de dificultad para hablar. Ya vamos a perder el miedo a hablar de temas un poquito más esotéricos, más ocultos, que incluso entre la misma Mexicayo, en la misma mexicanidad, son tabús. O sea, hay mucha gente que pues ni por acá le pasa que eso pueda ser cierto. Recordemos, y le repito, hay una enseñanza oculta, hay una enseñanza que fue olvidada, pero que está surgiendo, está aflorando nuevamente, para que nuestro sol siga siendo resplandeciente. Y pues hasta la próxima, amigos, hermanos, y pues bendiciones infinitas para todo el mundo y un abrazo desde el corazón. Hasta pronto.